Colegas, profe del fútbol, hoy un nuevo encuentro, el canal de los profes del fútbol, un espacio de contenido para todos nosotros, un espacio de contar experiencias y, valga la redundancia, hoy contamos con un profesional, un profe ya de muchos años, de mucha experiencia, de muchas batallas, de embarrarse mucho los pies y, bueno, merecidamente, obviamente, ya trabaja hace muchos años en el exterior. Luis Canay, ¿cómo andás, Luisito? ¿Cómo estás, Pablo? Un gusto saludarte y bueno, muchas gracias por la invitación. Bueno, no, gracias a vos, obviamente, por tu tiempo. Veníamos ya postergando un poco por los tiempos que tiene el fútbol, por los tiempos de calendario y demás, pero bueno, gracias a Dios la hemos podido concretar. Bueno, Luis, un poco el tema que nos trata y que nos vas a comentar va a ser las metodologías, particularmente en México, que ya llevas varios años trabajando, eh, los distintos tipos de metodología que has podido realizar en los distintos clubes y con los distintos cuerpos técnicos, así que somos todo oídos. Bien, bueno, Pablo, un poco la idea era compartir lo que ha sucedido en los últimos años aquí en México. Bueno, yo ya llevo prácticamente, este año se va a cumplir el año 20 que estoy acá en México. He pasado prácticamente por la mayoría de los equipos, gracias a Dios, acá en México y con diferentes entrenadores. Tuve la suerte de trabajar en el último tiempo, bueno, mi estadía más larga con un entrenador fue 11 años con Rubén Omar Romano, que fue, digamos, con el técnico que más tiempo estuve, que después por una decisión, creo que saludable para todo el cuerpo técnico, siempre después de tantos años es bueno renovarse y que el técnico tenga la posibilidad de buscar otras alternativas, otras formas de pensar. Y eso creo que fue lo que enriqueció para todos, tanto para él como para mí, tener otras posibilidades. A partir de ahí, que fue el 2015, que decidí tomar un camino más independiente. La verdad que después de todos los recorridos, después de haber estado en más de 8 o 9 clubes en esa etapa, empecé a trabajar con diferentes entrenadores, sobre todo entrenadores mexicanos. Tuve la posibilidad de trabajar con Luis Fernando Tena, que es el que fue campeón olímpico, medalla de oro con la selección mexicana, que es el máximo logro de este país. Tuve la suerte de trabajar con él tanto en Chivas, que es uno de los equipos más importantes de México, y también en Juárez. Trabajé luego con Salvador Reyes, que es un técnico bastante joven, bastante reconocido aquí. Trabajé con Siboldi en Tigres, donde tuvimos la suerte de poder de coronarnos en ese equipo. La verdad que fue un año, el año pasado fue eso, fue un año muy importante de lo deportivo y de la experiencia de estar en un equipo tan importante. Después tuve la fortuna en el camino de, bueno, de trabajar también con Federico Vilar, un argentino que fue portero, que trabajó acá en México y bueno, estuvimos acá trabajando en expansión y fuimos a Chile a una experiencia que fue realmente para mí bastante enriquecedora porque yo no había trabajado fuera de México los últimos 20 años y la diferencia de Sudamérica a lo que es aquí es bastante distinto en todos los aspectos, ¿no? En cuanto a la ciencia, en cuanto a la tecnología, o sea, cambia bastante, pero fue, la verdad que fue un aprendizaje muy bueno. Y este último año trabajé en Atlas, que acabamos de terminar nuestro periodo en Atlas la semana pasada, con Gonzalo Pineda, que es uno de los entrenadores con mayor, en este momento con mayor presencia dentro de lo que es de los técnicos jóvenes mexicanos. Él trabajó durante 9 10 años en Estados Unidos, en la MLS, primero como auxiliar del Sanders Seattle y ahora después trabajó con el Atlanta durante 4 años y este año se vino a probar suerte en México de alguna manera, tenías esa gana de trabajar en México y él me conocía porque él tomó un curso conmigo hace 3 o 4 años, ahí me conoce y bueno, más o menos que empatamos en la idea metodológica y la verdad que trabajamos con él y bueno, la idea es seguir trabajando con él. Es una Ese es un liga, Luis, poco. es una liga que, bueno, vos como dijiste, ¿no? Que llevas 20 años, o sea, sos casi más mexicano que el Chavo. Pero es una liga que los últimos años ha crecido mucho, ¿no? Ha evolucionado mucho desde a ver, desde la intensidad, ha llevado también muchos entrenadores argentinos. Ujú. Mira, lo que siempre he tenido un tema comparativo, sobre todo en estos tiempos que vos te podés tener ciertas,
posibilidad de comparar intensidad, y empezar. Muchas veces decía, no, el fútbol mexicano es un fútbol más lento, es un fútbol que hay mucho espacio, realmente es un fútbol muy transicional, es un fútbol de ida y vuelta, en donde yo comparé, tuve la posibilidad de comparar intensidades con profes que están trabajando en Argentina y verdaderamente es una liga muy intensa, donde tenés mucha variabilidad de temperatura y de alturas, o sea, implica de que si a vos te toca entrenar a nivel del mar y tenés cinco o seis equipos que están en la altura, jugás un miércoles a nivel del mar con humedad y vas a jugar el sábado con frío a la altura, y eso modifica mucho, modifica la periodización, modifica mucho la forma de prepararte. Entonces, es una liga difícil, por eso le cuesta mucho a algunos entrenadores si no tropicalizan un poco la idea, porque realmente hay ciertas variables que influyen en lo que es el trabajo en el día a día. Por eso digo que un poco el tema que les quería compartir era cómo influye lo metodológico dentro de México. Porque hablando sobre todo los compatriotas, los argentinos que llegan acá, siempre te buscan, profe, hace muchos años que estás ahí, cómo trabajás, cómo haces la pretemporada, dónde conviene ir a la altura a hacer la pretemporada, conviene a nivel del mar, o sea, muchas cosas bueno, uno siempre tiene la posibilidad de ser una referencia para ir allanándole el camino, sobre todo por el conocimiento que uno tiene aquí, ¿no? Pero bueno, un poco es la dificultad que tiene México. Eh, Bien, bien. Bueno, si querés, si te parece, compartir y ya empezar de lleno con el Sí, tema. un poco, antes de mostrarte un poquito, porque tengo ahí una cosita para mostrarte con respecto a cómo estoy entrenando hoy yo. A Dale. mí me tocó, bueno, desde empezar a entrenar en los 90 en Argentina, obviamente mi generación empezó por ensayo y error, tuvimos la posibilidad de empezar a deambular en lo que es la preparación física de un futbolista, desde, como todos, ¿no? Desde los libros que nos llegaban en ese momento y Ah, que tenían mucho que ver con las raíces del atletismo y era un poco más analítico, claro. una cuestión mucho más inespecífica de alguna manera. Y en esa evolución, digamos, metodológica, a nosotros nos tocó ir de alguna manera mutando y ir actualizándonos y modificando hasta lo que llega hoy, ¿no? A mí en este camino me ha tocado trabajar en diferentes metodologías, del microciclo estructurado con un técnico que venía con esa idea desde España, había hecho su posgrado en el VIP de Barcelona y obviamente venían con todo el tema de esta metodología que fue hace como 10 años. Y bueno, me tocó aprender y conocerla y empezar a trabajar con lo que era el microciclo estructurado, en donde yo ponía hincapié que me parecía que le faltaba un poco un dosaje de fuerza, donde no había mucho hincapié, eran mucho espacio reducido y sobre todo en un juego tan transicional como es el mexicano, el, el trabajar solamente en small side game o trabajar en un medio Claro. side game y no tener espacios grandes, limitaba un poco en cuanto a lo que era la demanda energética que pide la liga. Entonces, un poco eso fuimos charlando, fuimos modificando y contándole un poco ese concepto que se traía, sobre todo después del 2010, que fue el boom del Barcelona para acá. Mm, Hubo muchas modificaciones e influencia de este tipo de metodología. En el medio aparece la periodización táctica, donde me toca trabajar en la última etapa con Rubén Omar Romano y otro técnico que es Fuentes, que trabaja en periodización táctica, en donde yo le decía exactamente lo mismo. La periodización táctica pasa lo mismo con la fuerza. El mexicano tiene una característica bastante diferente con respecto al sudamericano. Acá el mexicano es muy resistente y es rápido y no tiene fuerza. Es raro, es muy raro. Es bien. un biotipo rarísimo, porque si es veloz y no tiene fuerza, Claro, claro. esa es la rareza que tiene. Por eso a veces, muchas veces, todo lo que uno lee, todo lo que uno se va informando y se va preparando, encuentra que cuando estás en cierto lugar determinado, hay características de biotipo, características del lugar, de las regiones, que hace, desde lo cultural también, que hace que el Claro. jugador sea distinto, que tenga otras características. Yo creo que en la primera etapa mía aquí en México hice mucha diferencia en la parte de fuerza. O sea, es que el profe argentino viene con todo ese bagaje de trabajo de fuerza de Anselmi para acá. Mm, Nosotros estamos muy influenciados y realmente cuando llegamos al campo empezamos a sacar barra, empezamos a sacar claro. cajones, empezamos a sacar trineos. Claro, y un poco al principio sacabas una diferencia abismal porque no estaban acostumbrados. Acá se trabajaba 3 series de 10 repeticiones Claro. de manera mucho más analítica y de ahí nos salíamos.
donde hay 8 9 10 ventanas de fuerza para trabajar Total. y te limitaban solamente a uno, fuerza de resistencia, y de ahí no salían. Después empieza a evolucionar todo esto y obviamente que los entrenadores sudamericanos empiezan a tener mucho acercamiento, porque yo creo que la influencia es al revés, es de Sudamérica hacia Europa y después Europa toma eso y empieza el entrenamiento coayudante, empieza un poquito a trabajar, a darse cuenta que era ineficaz el método que tenían, que si no empezaban a trabajar desde el punto de vista individualizado de la fuerza en su desarrollo pleno, entonces estas ventanas que hablamos era muy difícil poder competir. Y creo que en eso tiene mucho que ver el entrenador sudamericano. En la precisión táctica, que es el segundo método que empezamos a trabajar, pasa exactamente lo mismo, ¿no? O sea, si uno escucha muchas veces a Xavier Tamarit, era una discusión que siempre hablaba que la fuerza la trabajaban en el día de tensión, en el primer día de tensión, y que con eso era suficiente. Y bueno, y no es No es suficiente. ¿No? suficiente, claro. Encontramos con que los grandes valores de lesiones que empiezan a aparecer a partir de estas periodizaciones, sobre todo en el morfociclo patrón, empieza a suceder este tipo de cosas. Entonces, cuando empiezo a trabajar ahora este año con Gonzalo Pineda, que venía, él hace todo su estudio es en Europa, tiene su título UEFA, toda su preparación fue afuera, claro, viene con esa idea, y cuando yo empiezo a hablar de la fuga del entrenamiento, ¿no? Empieza como que a sorprenderse, ¿no? De decir, sí, sí, es real, hay fugas del entrenamiento si uno no tiene en cuenta ese trabajo de anclas analítica que debemos Y, hacer para y, cumplir. y en esa conversación, ¿no? Porque, a ver, cuando uno quizás empieza a entrelazar esa información, vos, profe, con el entrenador de turno que vas a trabajar, conocido, que viene ya con sus estudios, su base científica y su base educativa en Europa, que viene con todo esto que vos decís. Y con esa adaptación que vos nos acabas de decir, con esas fugas o con esos umbrales que no se llegan a un techo, sino que por ahí solamente con la valoración de fuerza en espacio reducido no se llega, o con entrenamiento por ahí muy específico con pelota, a veces necesitas incorporar algo de afuera, extra analítico, que comparto mucho lo que vos decís, que también es parte de esto, ¿no? De tratar de sacar las mejores cosas de todo, contextualizarlos a la liga, a la cultura, al futbolista. Pero mi pregunta es, ¿cómo toma el entrenador cuando vos le proponés este tipo de cosas? Mira, a esta metodología de entrenamiento que lo vamos a tener como patrón, me parece que le falta esta vuelta de tuerca para ajustar estas deficiencias que tienen. Bien, yo con el caso de Gonzalo, yo estaba trabajando en otro equipo y tenía muchas charlas con él. Él vive en Estados Unidos y teníamos contactos, o sea, teníamos así reuniones de capacitación y hablar, y yo un poco le fundamentaba todo esto con datos, ¿no? Con números, fundamentalmente mostrar las diferentes ligas, los valores que empezaban a manifestarse, más allá del biotipo de jugador, ¿no? Porque ahí muchas veces hacemos algunas comparaciones con algunas ligas que están fuera de nuestro radar, no tiene nada que ver con el medio donde nosotros nos desarrollamos. Entonces, cuando vos haces comparativa, qué sé yo, con Francia, encontrás que el 60-70% son africanos o de origen africanos, y llegar a los valores que ellos empiezan a demandar de alta intensidad, de velocidad, es imposible. Entonces, obviamente que para mantenerse un estado de forma, ese tipo de jugadores necesitan otro tipo de estimulación durante la semana. Entonces, cuando hacemos comparativa, decimos, tenemos que llegar a estos valores, o el 2,5 de la competencia, el 2 puntos de la competencia. Para mí son valores irreales, Claro, valores que realmente no sirven para nada, no tienen nada que ver, porque la competencia, a mí cuando empiezo a estudiar cada uno de los partidos que jugamos, encontramos circunstancias y situaciones totalmente distintas, el contexto siempre distinto. Por eso yo hablo mucho de la metodología contextualizada. Para mí la metodología contextualizada es la que encierra y enfoca todo el interés y necesidades que tiene el futbolista hoy por hoy. Pero en definitiva el técnico empieza, sobre todo son técnicos que son muy estudiosos, ¿no? Que saben, porque obviamente que los que estudian en este tipo de academias estudian fisiología del ejercicio, estudian metodología, son tipos muy preparados. Entonces, sí, uno tiene que ir con un fundamento muy fuerte. fundamental y dato no menor, Luis, que como nos pasó a nosotros también, desde la preparación física, que quizás hace 20 años atrás se orientaba todo desde la base del atletismo, con tarea cíclica, con resistencia, con cargas bajas, pero buscando mucha repetición, y el entrenador o la tarea del entrenador en ese momento era quizás
algún parado táctico, un trabajo de fútbol. Hoy el entrenador tiene un recurso didáctico y una preparación completamente distinta. Por ejemplo, yo en este caso no me encargo de la tarea, o sea, el técnico se encarga del contenido y de la tarea. Claro, Yo simplemente lo que hago es dosificar, claro, manejar los espacios para saber cuál es la demanda energética que voy a tener y que no se me disparen las cargas ni que haya muchos, digamos, superposición de estímulo. Empezamos a utilizar un término de entrenamientos híbridos, en donde, por ejemplo, en nuestra programación, que en principio era tensión, duración y velocidad en el -4, -3 y -2, empezamos a encontrar que había algunos entrenamientos que se transformaban en entrenamientos híbridos, donde había algo de tensión y al finalizar teníamos o algo de duración o teníamos algo de velocidad. No eran tan puros los entrenamientos. Encontramos que encerrarte en un concepto, siempre respetando la dosificación y respetando obviamente la evolución metodológica de no superponer estímulos. Eso está claro que lo hacemos siempre y está en el ADN del preparador físico, ¿no? De decir que va antes, que va después, la cuantificación de la carga. Bueno, todas estas cuestiones lo hablamos mucho, lo discutimos, entonces para mí era mucho más fácil. Yo me encargaba mucho más de todo el trabajo coadyuvante, todo el trabajo de lo que es la preparación del jugador como atleta y de toda la parte de la activación, donde en la activación yo ponía las ángulas analíticas. Entonces, porque a él no le gustaba ver al jugador correr sin balón, no le gustaba, claro, se sentía un poco incómodo. Entonces, ¿qué hacía yo? Yo, mi rueda de pases, en vez de ser de 15 metros, iban a ser de 35 metros, claro, claro. donde los traslados de punto A a punto B había, digamos, una necesidad imperiosa de hacer un high speed running porque si no, no llegaba a No llegaba. cumplir con el tiempo y el espacio. Entonces, digamos, unas trampas. Lo maquillaba por ahí, lo maquillaba. Exacto. Y el jugador mismo se da cuenta, empieza a decir, bueno, acá nos está metiendo, digamos, en el medio una gran mentira, pero bueno, es parte de todo esto como uno presenta el menú. Y de esta manera fuimos, digamos, encontrando los dos en que él no se sentía que se traicionaba a su pensamiento y su filosofía de trabajo, porque él lo que me dice, sí, Luis, yo lo que necesito es que vos todas las tareas de activación tengan que ver con el modelo de juego. Yo no quiero ver un solo drill que nosotros no lo utilicemos en el modelo de juego. Ujú. Donde, si yo juego con línea de 3 quiero que todos los drills tengan en la iniciación una línea de 3. Bien, Si tengo una finalización por adentro, quiero que todos los drills tengan una finalización por adentro. Y eso es un desafío muy grande para hoy, para el preparador físico, claro, porque tenemos que empezar a aprender de táctica, de estrategia, de modelo de juegos, de la nueva nomenclatura que hay con respecto a distintas figuras que hay en el campo, en los movimientos. Entonces, digamos que también enriquece un poco nuestro trabajo. No es que te estás totalmente, sacando tarea. Para mí, totalmente. realmente me pone en un lugar totalmente diferente al que estaba yo hace un tiempo, ¿no? Te saca un poco de esa zona de confort, de ajustar algunas cargas y también, obviamente, la especialización nuestra es ser profe del fútbol, ¿no? Que tenemos que entender de táctica, tenemos que entender de Totalmente. lectura de partido, cada uno en su No área. confundirse, eso sí, no Exacto, confundirse. exactamente, Es importante, yo siempre le digo a los exacto. jóvenes que tengo la posibilidad de los que trabajan conmigo, que están cerca, siempre, bueno, uno es el primer profe, pero al lado tiene otros dos profes que te ayudan, uno manejando todo lo que es la parte de recolección de datos, de GPS, el otro que te ayuda en la parte del armado de fuerza y me ayuda a armar las rutinas y bueno, obviamente que son colaboradores que están en todo, pero siempre le digo, mira, nosotros... La opinión nuestra táctica no tiene ningún significado, no tiene importancia, no tiene peso, a no ser que no te pregunten, no, no contestes, y muchas veces cuando te preguntan trata de evadir la respuesta, Claro, porque claro. creo que y no es falta de compromiso, ¿eh? Mirá que uno tiene muchos años, yo hice el curso de técnico y todo, pero nunca lo hice con las intenciones de ser técnico, lo hice por una cuestión de preparación Total, profesional, ¿no? Tener digamos, una parte más en todo lo que es el conocimiento. Pero bueno, sí a muchas veces uno cuando empieza a trabajar en el campo, en aspectos tácticos o técnicos, el profe se confunde, empieza a dar indicaciones, agarrar por acá, agarrar por allá, tenés que cerrar el segundo palo, tenés que... claro. ¿viste? Son cuestiones que hay que tener mucho cuidado porque el fútbol tiene algo que no tiene ningún otro deporte, te seduce de una manera y te lleva a querer tener un protagonismo que Ujú. es difícil de poder manejarlo. El alto rendimiento es algo que es muy complejo, entonces a veces yo bajo un poco, ¿no? Perfil Bueno, bajo. me desmentirás vos, pero yo empecé a trabajar en el fútbol profesional, hará unos
16, 17 años. En esa época había muchos cuerpos técnicos donde el preparador físico era hasta más importante que el entrenador y tenía más Totalmente. cantidad de estímulos, o sea, entrenaba 4 veces por semana con el profe y un poquito de fútbol con el entrenador. Sí, sí. Mira, el primer consejo que me dieron cuando llegué a México, un preparador físico que es, yo la verdad lo tengo como una referencia, metodológicamente estamos en las antípodas, nada que ver, que es Ariel González, un profe Sí, eh, veterano, es un grande, yo tuve la suerte, lo tengo conocido a él porque lo primero que leí el libro de él desde de conformación de estímulos hace muchísimos años, me había llegado en la ciudad de La Plata donde estudié un libro de él y después tuve la suerte de conocerlo acá en México y hoy es el encargado de toda la parte de área física de Pumas en fuerzas básicas. Y él me dijo cuando yo llegué, el primer consejo, mira Luis, dedícate solamente a entrenar. Acá hay una persona que se dedica a entregar los boletos del avión, hay una persona que se claro, dedica a entregar el agua, una persona que se dedica a llevar el bus lunch, hay una persona, y si vos te metés en eso, le estás sacando el claro, trabajo a dedícate a lo tuyo. Y fue el mejor consejo que me pudo haber dado. Porque uno en Argentina, nosotros íbamos de pretemporada en el ascenso claro. y comprábamos, íbamos a comprar los alimentos para la pretemporada, conseguíamos el Eras lugar para la un poco pretemporada. de Bueno, todo. Eras profe, psicólogo, entrenador, sí, médico, armamos, kinesiólogo. armamos como si fuese, nos iríamos de campamento nosotros y armábamos absolutamente todo. ¿No? Entonces, acá es, digamos, es totalmente diferente. En ese caso, gracias a Dios, hay que entender bien el rol que uno tiene, ¿no? Bien, bien, bueno, buenísimo, buenísimo, Luis. Bárbaro esto que nos compartiste. A ver, y quiero resaltar y no dejarlo de lado, una apreciación personal, ¿no? Pero a veces lo que veo, uno se deja llevar por las modas, ¿no? Los modismos. Hoy está de moda esto. Bueno, tenemos que hacer esto porque si no parecería que no, que estamos fuera de la órbita. Dentro de 5 años cambia y vamos todo por acá. El yo-yo, no, el yo-yo no se usa más. Ahora es el 30-15. Si no es el 30-15, ahora es -4, -3, -1. Si no es el -3, -2, -1, y le digo jueves, ya parece que uno es arcaico. Entonces. Lo que creo que está muy bien, toda la evolución es importante, es necesaria, tomar lo mejor de cada cosa y armar el método, la forma de uno con esas fugas que vos nos estuviste compartiendo, que en ese método de la periodización táctica y del microciclo estructurado veías que una de las falencias que tenía era que quizás te quedabas medio rengo con la parte de fuerza. Bueno, ajustar, si no está mal, en la precesión o en una posesión, lo llamemos precesión o prehab o compensación, hacer algún ajuste necesario con la carga necesaria para lo que necesita este futbolista, que futbolista quizás necesita hacer sentadilla y este otro necesita hacer otro ejercicio con otra dosificación. Sí, mira, con respecto a los modismos, a las modas que hay en el entrenamiento, hoy las redes sociales eh, muchas veces hace que el jugador se confunda, ¿no? Porque cualquiera que sube un video en TikTok o un ejercicio parece que realmente es la solución a los problemas que ellos creen que tienen. Entonces hoy tenés una competencia y después está el prejuicio. Imagínate en mi posición, más allá de los años que uno tiene acá y todo, y que uno lo respetan bastante por los años que uno tiene acá. Pero a mí ya me ven, ¿entendés? Decís, este ya está pasado de vuelta, Claro, este ya con canas, ya te ven y claro, te dicen, cualquier cosa que vos ponga va a estar, digamos, uno cree. Yo no, porque siempre digo lo mismo. Yo la experiencia que tengo no me sirve de nada, porque todo lo que yo tengo como experiencia, yo no lo hago más, no lo uso más, son cosas que yo ya no hago más. Entonces, si yo hiciera lo mismo, obviamente tendría mucha experiencia de eso, porque lo estoy repitiendo y ya claro. lo manejo de una manera muy fácil. Pero en este caso, en donde uno va intentando evolucionar, intentando de innovar, intentando de modificar cosas constantemente, porque aparte el medio te lo pide, el medio es el que te va exigiendo. El directivo hoy te exige otras cosas, porque el directivo también mira TikTok. Entonces, Claro. obviamente dice, ¿y por qué vi que trabajan de tal forma y acá no lo vemos que lo hagan? Entonces, tenés que explicarle el contexto, el por qué, cómo, cuándo, dónde. Son cuestiones que muchas veces uno tiene que ir haciendo docencia permanentemente, para arriba, para las directivas y para abajo, para los jugadores. Y también para tu grupo de trabajo, ¿no? Porque tu grupo de trabajo también necesita de vos
una capacitación en el área, explicarle por qué esto, por qué el otro, hacia dónde intentamos ir, que sean las cosas mesurables, que sean las cosas cuantificables, lo que vos le está diciendo en tiempo, en cuánto tiempo vamos a tener el equipo con estos valores. Son cosas que uno tiene que ponerlo sobre la mesa y poner tiempos. Hoy el alto rendimiento es muy, muy exigente. Parece una cosa muy fácil que estoy diciendo, pero es muy exigente para nosotros, el lugar que estamos, porque hay que rendir cuenta todos los días. Mm, Todos los días uno tiene que estar rendiendo cuentas en función de lo que dice y de lo que hace. Entonces dice, no, yo quiero llegar ahí. Sí, pero llegar ahí es bastante complejo desde el punto de vista, hay que prepararse, hay que claro, estar actualizado, hay que hablar con colegas. A mí me gusta mucho este tipo de charlas, este tipo de intercambio, porque también en la devolución que tengo, Pablo, con vos, a mí me permite también saber, a ver por dónde vamos, por qué claro, estamos haciendo, ¿no? Y sobre todo cuando estamos en diferentes lugares. Entonces, yo siempre trato de estar conectado y comunicado, sobre todo con los más jóvenes, que a mí me permite, digamos, estar desde otro lugar. Uno utiliza obviamente los años que tiene en todo esto, porque no voy a decir que no lo uso, yo creo que mis años sirven para la gestión. O sea, yo creo que el fuerte mío es en la gestión, en el día a día, en tratar de estar constantemente manejando algunas cuestiones de comunicación, algunas cuestiones de relaciones. Entonces, digamos, ese es un rol, sí, del preparador físico que no va a morir nunca, ¿no? Porque claro, la cercanía nuestra con los jugadores sigue siendo la misma, eso no se ha perdido a través del tiempo. Lo que sí creo que estamos saliendo de una gran confusión metodológica. Nosotros durante los últimos años hemos tenido, con esto mismo que tu pregunta, para cerrarla, que me decías, ¿no? Los modismos y todo. Esto nos llevó a tener una confusión metodológica muy grande, en donde todos hacíamos lo mismo, intentábamos hacer lo mismo y decíamos, si allá funcionaba, acá tiene que funcionar. Y realmente después nos empezamos a encontrar y a golpear con la realidad y con el campo de que no es así, donde tenemos que volver a las bases. Los principios del entrenamiento han sido siempre los principios del entrenamiento. Y totalmente, muchas veces en estos modismos nos olvidamos de los principios del entrenamiento. completamente. Entonces, cuando uno empieza de alguna manera a releer y empieza a encontrarse con estas respuestas, decir, hoy veo a Benaventura, vuelvo a Pintus, ver con trineo, lo veo haciendo pasada, lo veo haciendo trabajo de dedo de oxígeno, y vos decís, el Real Madrid haciendo, sí, sí, hace 40 segundos a máxima velocidad, lo hace. Totalmente. Y Sí, lo hace, ¿cómo ejercicios, no? ¿Tiene y que trabajar ejer- tolerancia al lactato? Claro, ¿cómo trabaja tolerancia? ejercicios de tarea o acciones de tarea básica como son traccionar y empujar. Totalmente. Por Sí, eso, digo, ¿qué pasó? ¿Eso es lo nuevo? No, eso claro, no es lo nuevo. Es que lo habíamos dejado por esta confusión claro, metodológica. claro, claro, completamente. Entonces, hoy estamos realmente volviendo, y yo veo los profes jóvenes que están recapitulando y a mí me encanta ver ese análisis, ¿no? de superación y que estamos encontrando. Aparte que cuesta hoy competir con el otro, que vos ves, yo veo algunos argentinos que están llegando acá a México y tienen un nivel de trabajo Sí, muy muy bueno, preparado, muy, muy muy preparado, bueno. La verdad me gusta mucho. muy preparado. Bueno, Luis, nada, buenísimo. Una introducción amplia y súper rica. Si te parece, si estás de acuerdo, ahí eso que tenés para compartir con Ah, nosotros. sí, perfecto, sí, mira, ahí te muestro, que aparece por acá. A ver. Ya te lo muestro, creo que es esto. Esto es un poco hablar de lo que es la metodología que nosotros utilizamos en función de, para que corro esto, para agrandarlo, así me permite. Esto, ahí está. Ahí se ve, perfecto. Esto es en toda la evolución, digamos, metodológica, en donde, como te decía, a mí me ha tocado por el inicio del método integrado, que fue lo primero que hemos trabajado, cómo empezó de alguna manera a verse dentro de lo que es la preparación física, ¿no? Todos estos son los métodos, digamos, madres que se conocen, y después cada entrenador o cada preparador físico de esto saca de alguna manera una modificación, una aportación, ¿no? Desde lo que es la precisión táctica, que me parece lo más específico, o el microciclo estructurado también podríamos decir, está el método contextualizado, que es lo que yo utilizo en la actualidad, y también la metodología integral, ecléptica, que bueno, la hizo bastante conocida Ortega cuando estuvo en Atlético de Madrid. Madrid. Eh, este es un caso bastante importante. Ortega estuvo el año pasado acá en Tigres y verdaderamente, fíjate, está teniendo tanto éxito como tuvo
sacando mucha diferencia de lo físico, con una metodología bastante particular, digamos, y acá le ha costado bastante porque es lo que hablamos, ¿no? Tropicalizar toda la Claro, idea no es fácil, pero no es bueno, fácil. esto es un poco lo que es la estructura, digamos, de aquí en México, ¿no? Hay estructuras institucionales que ya están armadas, ya tienen todo su departamento de ciencias aplicadas al deporte, de rendimiento, de ciencias, bueno, eso lo tienen todos los clubes y vos tenés que, de alguna manera, con tu idea, con la metodología, poder incorporarte, encastrarte. Si bien esto en la primera, digamos, reunión que tiene el entrenador cuando va a ser convocado, y le hacen la entrevista de inicio, se habla de metodología y yo creo que los clubes ven si empatan o no empatan con la Claro, idea claro, 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 claro. del club, ¿no? Entonces, la ciencia del deporte es que lo que nosotros tenemos en cada club, se choca con la metodología y ahí empiezan a tener, digamos, un entendimiento, lo tienen que tener, si no, sería bastante difícil. Me ha tocado equipos donde ha habido mucho choque entre lo que es la metodología y la ciencia del deporte. ¿Por qué? Porque cuando vos tenés diferentes visiones con respecto al entrenamiento, sobre todo gente que hay departamentos de ciencia del deporte que nunca han entrenado, no han estado en el campo y tienen toda la visión teórica, Claro, y realmente cuando uno le empieza a mostrar que las necesidades del campo son totalmente distintas, esto es una discusión arcaica, ¿no? Es una discusión muy vieja con respecto a lo que es el escritorio y lo que es el pasto, ¿no? Entonces, pero de todas formas sigue sucediendo aún en algunos lugares en donde cuesta un poco el eh, embarrarse, entender. No, no, sobre todo porque ven el entrenamiento desde un lugar que realmente es inexistente, no pasa por ahí. totalmente, Eso es total, lo total. institucional y el cuerpo técnico tiene la metodología. Los objetivos, el institucional siempre, tener su estructura, ¿tá? Evaluar permanentemente lo que estás haciendo. Esto es lo que sucede hoy aquí en México, ¿tá? Y proponer, te proponen cosas en función de que lo que ellos evalúan y sacan sus análisis y con eso vos después lo que haces es decir, bueno, esto sí me sirve, este dato me parece que tienen razón, me parece que tenemos que ir por acá, pero ese es un poco cómo funciona hoy. No es que el cuerpo técnico hace lo que quiere, lo que se le ocurre, no, porque nosotros todos los lunes tenemos una reunión con el Departamento de Ciencias del Deporte y tenemos una reunión con los directivos. Son dos reuniones que tenemos post partido donde se analiza la cuestión futbolística y la cuestión del juego, qué se propuso, qué se consiguió, qué no se consiguió. Y con la parte de ciencias aplicadas al deporte lo que se hace es analizar bien el rendimiento de la competencia, ¿no? Y a ellos entonces empieza ahí un poco, uno se lo sienta en el banquillo del acusado y empiezan a preguntarte por qué esto, por qué el otro, por qué aquello, y uno tiene que estar bastante interiorizado, con muchos datos, con mucha data, como para poder responder. Este es el nuevo rol que hoy tiene el preparador físico, no es solamente lo que vemos, lo que hacemos, la tarea y se terminó, me voy a mi casa y ya terminamos. No, no, hay muchos Claro. datos, hay muchas obligaciones, digamos, administrativas y de respuesta hacia los superiores. El cuerpo técnico es planificación, todo lo que es la previsación, ¿tá? Metodizar todo esto, como hacemos en nuestro trabajo en el día a día, toda la parte de dosificación, que eso me pasa a mí, eso, análisis de carga y el control de la carga, y obviamente ganar, porque Todo si no, para eso, todo para esa todo palabrita en esto, realidad. sí, exacto, no tiene ningún sentido. Esto lo grabo como una cuestión, digamos, que no lo tenemos en cuenta, pero es así. El modelo de gestión. Bueno, este es un poco el cuerpo técnico nuestro, que esto está planteado ya en una forma de trabajo, ¿no? Cómo gestiona nuestro jefe el trabajo. Bueno, nuestro director técnico se encarga del modelo de juego, como te decía hoy, todos los contenidos, hace evaluación. Nosotros termina el entrenamiento, miramos el entrenamiento y sacamos conclusiones del entrenamiento. Si cumplieron los objetivos, acordate que en lo que es previsión táctica tenés principios, subprincipios y subprincipios de los subprincipios. Entonces, eso está en cada uno de los entrenamientos, eso está ya, digamos, puesto en la sesión de entrenamiento y tenemos que ver si lo cumplimos o no cumplimos. Y coordinar las tareas, a veces las lleva a cabo él y otras veces los auxiliares, o me toca a mí esa parte. Los auxiliares se encargan de toda la logística. ¿Qué es la logística? El armado del entrenamiento, todo, absolutamente todo. ¿Tá? Cómo marcan las canchas, donde están todos los trabajos. La idea es, siempre se trabajan en dos campos. Aquí
casi todos los equipos tienen esa posibilidad. Entonces en las dos canchas vos armás todas las tareas, tenés cuatro tareas, ese día están las cuatro armadas, no tenés que esperar entre un trabajo y otro Claro. para modificar y cambiar. Para nosotros es muy importante respetar la densidad del entrenamiento, la densidad que la relación esfuerzo-pausa, entonces nunca son mayores a 3 minutos, le damos mucha eficacia al entrenamiento. Una de las cosas que nos han dicho la gente que ha venido a ver los entrenamientos, que les parecía muy dinámico todo el tema de pasar de un trabajo a otro, ¿no? Que no, parecía casi el mismo trabajo. Si bien cambiamos a veces de cancha, como que había un hilo conductor y siempre hay un hilo entre el primer trabajo y el último, ¿no? El diseño y ejecución de las tareas hacen los auxiliares y el análisis, ¿tá? Y estrategias. Ellos son los que hacen todo el análisis del rival, el análisis nuestro, y tiran propuestas de estrategias para el entrenador jefe, que después decide con las propias que tiene y él elige después qué utiliza. Bien, el preparador físico, en mi caso, como número uno, me toca todo el estado de forma competitivo, eso es lo que primero se me evalúa. Soy el encargado de toda la metodología, que va antes, que va después, cuánto hacemos, en qué dimensiones. Ellos tiran las tareas y el orden de las tareas lo armo totalmente, lo armo yo. No tengo nada que ver con el armado así de la tarea, pero sí en qué momento va de cada del entrenamiento. Control, análisis y gestión de la carga, cómo gestionamos la carga en el día a día. Es importante esto que después de los entrenamientos siempre hay trabajos individualizados. A este entrenador le gusta trabajar muchos aspectos técnicos con la fatiga. Es algo que él cree que es importante y yo le estoy totalmente de acuerdo en esa situación, porque muchos dicen, no, la técnica individual se trabaja antes, que esté descansado. No, no, porque muchas veces la resolución y la toma de decisiones con fatiga es en un estado inconveniente, no es en un estado conveniente. Entonces, un poco generar, ¿no? Es lo que te llega del propio juego Ese también. caos, exacto, generar el caos. Este entrenador habla mucho del caos, ¿no? Trabajar en el caos, que creo que es algo que me parece muy interesante desde ese punto de vista. Bien, el proceso metodológico tiene una dosificación, control de carga, este es el ciclo, ¿no? Que tenemos. El estado competitivo que corroboramos, hacemos la evaluación y otra vez vuelve todo el proceso. Esa es un poco la manera que nosotros intentamos de tener en cuenta en cada entrenamiento, si se cumplió ese proceso o no se cumplió. Esas son cosas que están ya estandarizadas y nos parece importante. Muchas veces a veces uno cuando trabaja lo hace y sabe que está, pero bueno, es importante a veces tener algunos enunciados para tener tu propio control. El método contextualizado, que es el que utilizamos, los entrenamientos prevalecen los contenidos como prioridad. Lo más importante es el contenido que le vamos a dar a esa tarea. Está el objetivo, que puede ser un trabajo defensivo, ofensivo, transicional, el que se le ocurra, pero sí el contenido es lo más importante de nuestro entrenamiento. De ahí se despegan las tareas, una vez que se eligió el contenido a trabajar, se despegan las tareas y con esto, a través de los contenidos, que es la preparación del juego. Nuestra priorización, si son desde 4 días de trabajo, son cuatro para el juego. Si son tres, son tres. Si son dos, porque jugamos miércoles y sábado, son 2 días de priorización para el juego. Nunca vemos más allá del juego inmediato. O sea que toda nuestra priorización está en función de los días previos a la competencia. Semana a semana o partido a partido. Es lo que dura nuestro contrato, Bien. de juego a juego. El modelo de entrenamiento, bueno, hay un entrenamiento coadyuvante, que esto está extraído un poco, fíjate cómo empezamos a mezclar algunas metodologías, ¿no? Extraído de lo que es el microciclo estructurado, ¿no? Tiene una parte del coadyuvante, ¿tá? Y una parte del entrenamiento optimizador. Hoy tuve una reunión con el cuerpo técnico, hice una presentación de la cantidad de estímulos que tuvimos en este torneo y encontramos con que el 66% fue de entrenamiento optimizador y 33% fue de entrenamiento coadyuvante. Quiere decir que la relación era 2-1 con respecto a lo del trabajo de campo y el trabajo de gimnasio. La verdad que es un dato que nosotros no nos proponemos, a ver en qué porcentaje hacemos, no, no, porque lo que te demanda a mí, lo que te demanda a vos la tarea es lo que tenés que hacer en función del modelo de juego, no preocupándote a ver cuánto hago de coadyuvante y cuánto hago de optimizador. Esto se evalúa al final. Bueno, en la parte de coadyuvante tengo la parte preventiva, la fuerza estructural, la recuperación, ¿tá? Para mí es una cuestión muy importante. Y después las cualidades específicas que debemos trabajar en los jugadores. Hay algunos que tienen que trabajar algunos coordinativos, otros trabajar alguna fuerza, las ventanas de fuerza que te decía, algunos la explosividad, otros tienen que trabajar lo que tiene que ver con algunas sensaciones y necesidades.
particulares que nos dan las evaluaciones que vamos tomando. Y después todo esto es para poder entrenar y maximizar potencialidades. Si yo lo hago fuerte en todo esto, voy a poder entrenar más. Si entreno más, tengo mayores posibilidades de estar mejor en el entrenamiento de cancha. Eso es lo importante. Todo esto no es para la competencia. Para mí, toda esta preparación del coadyuvante tiene que ver con que tenga mejores prestaciones en el entrenamiento de campo. Cuando el jugador está bien protegido, que tiene una estructura realmente robusta, le va a permitir manifestarse de mejor manera en el entrenamiento. Y cuando sus entrenamientos sean mejores, tiene mayor posibilidad en la competencia. Este es un poco el concepto que yo tengo y el concepto que el método contextualizado tiene fundamentalmente. La parte del optimizador, bueno, se planifica, se diseña, se ejecuta, control y el próximo partido, que es lo que hablamos, para poder competir y obtener máximo rendimiento. Un poco lo que te decía hoy, ¿no? En el optimizador tiene que tener que ver netamente con la competencia. Y esto es la sesión, no te lo quiero hacer mucho más largo, pero sí, nosotros tenemos dividida la sesión con diferentes partes, diferentes fases. No nos gusta decir, bueno, tengo la parte de entrada en calor o activación, parte principal y vuelta a la calma. Eso es un poco un concepto que se utilizó durante muchos años, pero decimos, bueno, ¿cómo desmenuzamos cada una de las fases de la sesión? ¿No? ¿Para qué? Para que sea mucho más eficaz el entrenamiento, porque si no yo me quedo, digo, bueno, entré en calor, hice esta tarea de defensiva o ofensiva y ahí me quedo, ¿no? Entonces un poco lo que hice es manifestarle esta idea, ¿no? En la activación, preventivos antecedentes y funcionales. ¿Cuál es la diferencia? Antecedentes son los antecedentes lesionales que tuvieron, fortalecer mucho esta zona, que esta parte la hacen todos los kinesios, esta no lo hago yo, esto de todas las evaluaciones que realizan ellos de sus relaciones funcionales que hacen en la etapa diagnóstica de inicio y después cada 45 o 60 días, que es el periodo que se realizan este tipo de evaluaciones kinestésicas. Entonces, ellos me ayudan con esta parte. Esto es lo que yo llevo al club, a ellos les gusta que le dé esa participación. A algunos profes no les gusta y trabajan ellos todo. Y yo creo que para mí tiene que haber una especificidad, como yo tengo mi especificidad en el campo, ellos la tienen en este aspecto y creo que son los mejores para hacer este tipo de trabajo, es su especialidad y es su fortaleza. Muy, Entonces, muy por encima, Luis, muy rapidito como para tocarlo. Por ejemplo, ¿cuáles son las baterías de evaluaciones que hacen? Acá trabajan FMS, después hacen todos Sí. los trabajos de salto, en toda la parte de saltabilidad, trabajan todos los isométricos de aductores, de cuádriceps y isquiotibiales, y qué más tomas. Y ¿Algún algunas nórdico, algo variantes. de eso? ¿Eh? ¿Algún nórdico de Sí, isquio? los nórdicos sí, sí, los nórdicos los toman, Y eso, obviamente. una vez que tienen toda esa batería de datos, empiezan a individualizar las tareas. Exacto, entonces cuando Bien. empiezan a ver los déficits que hay, empezamos a trabajar, ellos empiezan a trabajar con una rutina individualizada. Te cuento un poco cómo es el tema de la dinámica en el club. Ellos llegan 8 de la mañana a desayunar, desayunan en el club, 8:30 tienen que estar en el gimnasio, de 8:30 a 9:10 son 40 minutos haciendo este trabajo. Yo ahí ya no estoy en el gimnasio, yo ni aparezco ahí porque es una parte Es, individualizada. esa parte de activación, de preventivo, con antecedentes y demás, vos no estás, pero tenés noción de lo que hacen. No, no, yo tengo todo, Por tengo eso. todo. Bien. Yo tengo todas las evaluaciones absolutamente y este tipo de rutinas las tengo que autorizar yo. Ellos me lo mandan y yo la Claro, palomeo. a eso voy. Vos sabés qué es lo que van a hacer hoy a la Todo, mañana en relación a todo. lo que vas a hacer vos después en campo. Sí, 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 Claro. totalmente. Igual como esta tiene que ver con antecedentes, porque mira, es una cosa que yo lo apliqué en este club, que en otro no lo hice y resultó, la verdad, muy bien. No sé si tuvimos un nivel lesional muy bajo, fue el más bajo que creo que tuve yo en los últimos 5 años. No sé si tiene que ver con esta modificación que hice, o bueno, a veces son cuestiones azarosas también, no hay que ser tan estricto en eso, taxonómico, pero bueno, sí, ahora te cuento cuál fue la modificación que hice, que yo le hice un poco de ruido también en esa modificación. Cuando pasa todo esto, a mí verdaderamente no le doy tanta importancia a lo que viene después, porque yo hago un corte después de esto. Ellos terminan 9:10, 9:15 van al video, todos los días. 9:15 entran al video. O sea, después de sus preventivos,
van al video. ¿Qué pasa en el video? El video a veces se ve el rival, nos vemos nosotros, todos los días, ¿eh? O a veces se le explica, y siempre se le explica la sesión, se le muestra la sesión. ¿Qué vamos a hacer? Las reglas, todo. Ellos salen al campo ya sabiendo en qué consiste el entrenamiento, las cuatro tareas que hay, cuáles son las reglas, se le muestra algún video si ya se hizo, o si nosotros tenemos videos hechos en otros clubes, o si es un ejercicio nuevo, se muestra una animación, pero sí el jugador sale del video automáticamente sabiendo todo. Cuando salen de ahí, que a veces son 15, a veces son 40 minutos de video, ¿eh? Fíjate que hay un corte de 40 minutos. De ahí yo le doy 10 minutos y a los 10 minutos vuelven al gimnasio. Y ahí hacemos la activación neuromuscular. Que eso sí está totalmente alineado con el trabajo del día. Si es de tensión, si es de duración, si es de velocidad. Bien. En un momento determinado, ellos me planteaban que se enfriaban, yo le dije, son dos partes del entrenamiento diferentes. O sea, vuelven a entrar en calor, vuelven a ser activados, ¿tá? En la parte 2 digamos que la entrada ahí se entra en calor, la activación es totalmente preventivo, termina eso, es una parte aislada, Como ¿tá? que Nos arranca vamos de al cero. video y volvemos a arrancar de cero en la estimulación neuromuscular. Cuando le expliqué eso, porque hacía ruido, porque el jugador te pregunta, decía, Claro, claro, no, ¿para qué vengo tan temprano? claro, Porque es una confusión que había con respecto a esto y la verdad nos dio mucho resultado porque el partir, antes o hacíamos preventivo o hacíamos activación. O claro. sea, no podíamos hacer las dos cosas. Entonces ya ahí tenemos media hora o 25 minutos, o 20 minutos, depende de lo que venga después. Y después viene la estimulación específica que son los drills de pase, el trabajo de los anclas analíticas que yo te comentaba, que metía, por ejemplo, el día de duración o el día de velocidad, metía algunos sprints de 30 metros o hacía alguna actividad que tenga que ver con el estímulo que correspondía a la semana. Y después van a la parte principal. Fíjate que ya el jugador tuvo una estimulación casi de una hora en el gimnasio, entre una Claro. cosa y otra, ya arrancó la mañana, digamos, con eso. En la primera parte del entrenamiento, siempre se trabaja fundamentos. Siempre es importante trabajar los fundamentos técnicos, o los fundamentos defensivos, o los fundamentos. Siempre el inicio del entrenamiento se trabaja en fundamentos. Es obligatorio que lo que se trabaje, más allá del contenido, sea fundamento. Después hay un desarrollo de ese fundamento, ¿tá? Como los desarrollamos metodológicamente, y al final siempre un juego. Le decimos aplicación porque hay que hacer un juego para llevar a cabo los fundamentos y el desarrollo de todo esto. En todos los entrenamientos se termina con juego. Quiere decir que un día de tensión que vos trabajás en 60, 100 metros cuadrados por jugador, más o menos para que te dé un small side game, nosotros en la última parte ya nos vamos a media cancha. Ya es un medium. Entonces, ya ese no es un entrenamiento de aceleración y desaceleraciones. Ahí vas a tener alguna que otro sprint. Te va a aparecer en el día -4 algún sprint. No pasa nada, no pasa nada porque yo verdaderamente lo que estoy haciendo es de alguna manera empezar a llenar en cada uno de los días Eso es un algún poco lo estímulo que nos comentabas antes del tema que te aparecía en una sesión híbrida. híbrida. Claro. Exacto. Empezamos a manejar ese concepto, ¿no? Y por A ver, último, Luis, perdóname, que no es ni más ni menos que lo que es el fútbol. El fútbol no es exacto, ni fuerza, ni velocidad, ni resistencia, es toda la totalmente. mezcla de todo. Totalmente, exacto. Y por último, en lo que es vuelta a la calma, ¿tá? En la parte de restauración, que muchas veces es la posibilidad que tenemos acá, esto es antes o después, y fuerza estructural todos los días entra al gimnasio, 5 ejercicios, que pueden ser de empuje o tracción, sobre todo el tren superior, y algunos jugadores tenemos un estímulo de fuerza rápida, eh, con el cansancio, con la fatiga, no importa. Son 2 o 3 ejercicios, un estímulo de 4 segundos y después de ahí se van a la parte de restauración, bueno, con todo lo que tiene que ver con los kinesios, masaje, frío, calor, contraste, vapor, hidro, botas de compresión, lo que ve cada uno. O sea, acá esto es libre y yo siempre digo que para mí es importante que cada jugador en su parte de recuperación, post-entrenamiento, post-esfuerzo, sea de manera bien individualizada, donde cada uno se sabe que se siente mejor con lo que está haciendo. Así que esto es un poco para que veas lo que es la manera que nosotros tenemos de trabajar lo que es la sesión, ¿no? Más allá de ver
cómo priorizamos, para nosotros es muy importante la sesión, porque el método te habla de los contenidos como una cuestión muy importante dentro de lo que es el armado de la semana. Así que eso es un poco lo que tiene que ver con el método contextualizado. Bien, te hago una para no quitarte más tiempo, Luis. En un calendario quizá donde tenga mucha congestión, ¿no? Un calendario muy comprimido, donde puedas jugar liga y copa, y tengas quizás dos competencias semanales o hasta tres en 10 12 días. ¿Cómo, vuelvo a repetir, muy por encima, ¿no? Pero ¿cómo manejas la recuperación? Los 6 8 muchachos que pasen determinada cantidad de tiempo, una recuperación activa, solamente con los fisios, posterior a hacer hielo, no hacer hielo, hacer contraste, bota, ¿cómo la vas manejando? Mira, a nosotros nos tocó jugar hace 15 días el League Cup y tuvimos una congestión de partidos de 5 partidos en 12 días. Fue una locura, aparte viajando, saliendo acá de una temperatura. Nos tocó Miami, nos tocó Orlando con mucho calor, mucha humedad, en donde tuvimos que en el segundo partido, después de jugar contra el Inter de Miami, sí hacer una rotación. ¿Sí? Porque veníamos con 2 partidos con mucho trabajo de humedad, con valores bastante altos, disparados de nuestra media. Obviamente jugar contra el Inter implica de que tus jugadores, estando Messi enfrente, tengan un Una desgaste motivación extra. totalmente distinta, ¿no? Cuando vi los valores post esfuerzo, yo me había dado cuenta en el campo, pero cuando vi los valores post partido, evidentemente eso se iba a pagar de alguna manera. Claro, Nos claro. tocaba ir a Orlando 48 horas, jugar contra un equipo muy dinámico, uno de los equipos más importantes de la liga. Decidimos jugar con el segundo equipo, o sea, darle descanso, porque después nosotros nos tocaba Atlanta, viajar a Georgia, y de ahí después veníamos a las 48 horas y jugamos con Pachuca de local, el torneo local. Entonces, todas estas cuestiones el gran problema ahí es que son los compensatorios, ¿no? Porque algunos jugadores que tienen que compensar a las 48 horas tienen que jugar. Entonces, ¿cómo es el compensatorio si 48 horas No te da. tiene? Entonces es bastante complejo, buscamos un mix, ahí intentamos de que su compensatorio sea un entrenamiento de un -2, teniendo en cuenta un -2, obviamente que la pérdida semanal hacia atrás va a tener una diferencia con el que venía jugando, pero después cuando tiene la competencia ya equipara con el que jugó y que va a descansar en ese partido. Jugamos un poco con la rotación. Pero sí, hay que meterle mucho ingenio. Yo creo que ahí también los años que uno tiene de este tipo de doble torneo, ya encontraste que te funciona más, que te funciona menos, pero siempre aparecen cosas nuevas, siempre situaciones no previstas que no te la da ningún libro, ni la experiencia, Claro, ni nada. claro, muy bien. Bueno, Luis, nada. La verdad que es para quedarse horas, ¿no? Hablando, escuchando, debatiendo. Eh, muy rico todo lo que compartiste, la metodología, cómo trabajan, cómo trabajaste, los cambios que has hecho también en el transcurso de estos años. Así que nada, Luis, agradecerte tu tiempo, agradecerte la predisposición, obviamente. Ya veníamos hablando nosotros hacía bastante tiempo Bastante. y entre lo tuyo, lo mío y demás, nunca pudimos hacernos el tiempo, así que a la distancia agradecerte. Va a ser esto seguramente una charla muy rica, vuelvo a repetir, muy rica para todos los profes que escuchen, para los profes jóvenes también. Así que agradecerte. ¿Cómo te llevas con las redes sociales? Muy bien. Bueno, si querés compartir las redes sociales, Sí, Pepi Canay es mi Instagram y el Facebook igual, Pepi bien, Canay. bien. Bueno, Luis, muchas gracias, un saludo grande, ¿eh? Bueno, muchísimas gracias por la invitación y te mando un abrazo grande. Gente, nos estamos viendo en el próximo encuentro de los profes de fútbol. Saludos a todos.